Ante todo, buenos días, doctor. Voy a hablar del control de la respiración, o también conocido como el HBR, en el cual voy a tocar 7 ítems y la bibliografía. El primer ítem es de la respuesta ventilatoria a la hipoxia. Bueno, como bien su nombre lo indica, es una respuesta ante la caída de la presión alveolar de oxígeno y también una caída de la saturación en la sangre, que básicamente se va a dar porque el cuerpo está respondiendo ante la hipoxia. Y uno de sus principales cambios que se va a dar es que va a haber un aumento del volumen respiratorio. En los primeros días, ya que la aclimatación va a generar esto. En este caso, en condiciones basales, nosotros tenemos 500 mililitros que se llega a multiplicar por 12 respiraciones por minuto, llegando así a aumentar nuestro volumen respiratorio en 6 litros por minuto. Eso nos hace indicar que va a bajar la saturación y esta va a caer de manera lineal a medida que también cae el PCO2 en el alveolo. Esa caída no va a seguir de forma lineal la curva. Otra forma que también vemos, o otro que da, es que la altura, la hemoglobina va a desaturar. Ahora, también tenemos personas que practican deportes de montaña o, por ejemplo, los alpinistas, ¿no? Que estos van a tener una disminución del PCO2 y esto va a generar básicamente por el aumento de la ventilación mecánica porque el cuerpo está dando respuesta a la falta de oxígeno por la altura. Ahora, si hablamos de cómo el organismo va a reaccionar frente a esta hipoxia, van a haber dos órganos que van a actuar y el primero que va a actuar va a ser el pulmón, que este va a hacer que la ventilación aumente y este va a estar acorde al desarrollo de las fases que tenga, sea esta de forma aguda o sea esta de forma crónica. Depende mucho también del nivel del dióxido de carbono. Ahora vamos a ver la primera fase, que sería la hipoxia aguda, que esta va a durar en el organismo unos 10 minutos y que va a dar una respuesta ventilatoria generando que sube el oxígeno y el dióxido de carbono baje. Si el organismo no reacciona ante estos altos niveles de CO2 y se sigue incrementando, vamos a pasar a una fase de una hipoxia crónica, en la cual va a haber una disminución de la respuesta ventilatoria a la hipoxia, en la cual ya estando en un estado de hipoxia, nuestro organismo va a tratar de ayudar y ajustar el sensor específico del PCO2. Es aquí donde entra el cerebro, que es el segundo órgano, activando el sensor del PCO2, que está ubicado en el bulbo raquídeo. Este va a generar que haya un fenómeno de aclimatación y esto nos va a llevar también a que el organismo sea un poco más sensible. Y acá hay dos factores que van a actuar, los quimiorreceptores periféricos y los cuerpos carotídeos. Ambos van a hacer que reduzcan esta hipoxia y van a reaccionar de una forma secundaria a una hipercapnia que se pueda generar en el paciente. El cuerpo carotídeo específicamente va a generar una sensibilidad específica, activando así el sensor con gran flujo sanguíneo y este va a consumir más el oxígeno en caso que el organismo necesite. Ahora, si el paciente llega a un estado de normoxia, este va a generar que el cerebro se vuelva a ajustar y se vuelva más específico y sensible para medir los valores del PCO2, así reactivando el bulbo raquídeo. Ahora, hablando del control de la respiración por la respuesta ventilatoria a la hipoxia, nos vamos a dar cuenta que esta se puede medir y se puede medir utilizando un oxímetro, un pulsoxímetro, que su función va a ser indicarnos el nivel del PCO2, en el cual vamos a querer que se encuentre estable, ¿no? Ahora, también vamos a ver que hay variaciones según de dónde proviene el paciente, sea de la costa, sierra o selva, generando así que en los pacientes de la costa haya una variación porcentual entre 22 a 73% de esta saturación del PCO2 según la edad del paciente y cómo esta puede llegar a grandes actitudes que el paciente necesita o quiera llegar, ¿no? Ahora también vamos a ver el fenómeno de de la hipercapnia y este se va a dar en los primeros días de aclimatación a la altura, donde va a haber una respuesta ventilatoria a esta hipoxia y el organismo va a actuar bajando el PCO2 y compensando esta hipoxia. Todo esto se va a dar gracias a la caída del CO2 y también vamos a encontrar, por ejemplo, que hay algunos pacientes que aumentan la respuesta ventilatoria de la hipoxia hasta un 43%. Esto nos va a generar que el paciente tenga hipoxia de rato en rato, que se denomina
una hipoxia intermitente porque el cuerpo está reaccionando bien ante este fenómeno de la hipoxia. Ahora hay pacientes que se aclimatan, generando así esta estabilización de la respuesta ventilatoria a la hipoxia, y este se ve en pacientes andinos que llegan a la adultez, que se da porque hay mecanismos centrales y periféricos que generan esta estabilización en el paciente. Ahora, también está bien relacionado con el edema agudo de pulmón. Ahora, si hablamos del control de la respiración o también mencionar como la regulación de la respiración, perdón, la regulación del CO2, vamos a ver que estos gases arteriales van a variar por la composición, en este caso dos factores importantes en los pacientes que serían los que se aclimatan y los pacientes que están expuestos en forma aguda a la altura. Recordemos que los pacientes aclimatados, cuando van a estar a una altura menor de 3600, así sobre el nivel del mar, van a hiperventilar y van a bajar su CO2, al igual que los de la costa o los de la selva, y también que cuando regresen al nivel del mar no van a dejar de hiperventilar al 100% porque su cuerpo se adaptó a esta gran altura. Y también a la hipoxia, ¿no? Ahora, si hablamos de la aclimatación ventilatoria, va a durar unos días, que se diría que están expuestos de forma aguda a esta altura. También está relacionado por dos factores, que es la caída del oxígeno repentinamente al subir la altura y la adaptación del centro respiratorio al CO2. Ahora, hay pacientes que son más sensibles a la variación del CO2 porque su cuerpo va a ser más sensible por los hidrogeniones o por el aumento repentino del CO2 o por el que el bicarbonato va a estar en el líquido cefalorraquídeo en el paciente. Si hablamos del intercambio pulmonar en el paciente, vamos a ver que en la altura va a haber una capacidad de difusión pulmonar que este se va a dar que por los nativos de altura que van a tener entre 20 y 50% más capacidad de difusión pulmonar que los nativos aclimatados. Porque básicamente estas han nacido a la altura, entonces de niños su cuerpo se ha adaptado, ¿no? Es por eso que el nativo difunde más oxígeno, porque su caja torácica es más grande, porque tiene más espacio, mayor difusión de entrada y salida de oxígeno y también que va a haber un 50% más de difusión del monóxido. Ahora, también cuál va a ser la relación con el ejercicio, que el paciente a nivel del mar no va a haber gran variación de la presión o la de saturación si está a nivel del mar, pero si está en más de 3000 metros sobre el nivel del mar, sí va a haber un cambio, ¿no? Generando así una de saturación, por ejemplo, de la hemoglobina. Ahora, con la relación BK, este se va a alterar en gran forma por el ejercicio extremo o leve que llegue a tener el paciente, pero en reposo no va a generar grandes cambios. Ahora, también tenemos que recordar que las pacientes que sean nativas tienen una mejor perfusión de placenta porque se puede compensar la hipoxia porque tiene más capilaridad y esto ayuda más al feto. Entonces, como conclusión, el paciente de la sierra o el paciente adaptado tiene mejor capacidad de respuesta frente a estos cambios de la hipoxia, mientras que uno de la costa o de la selva no tanto. Entonces, hay algo bien importante en todo organismo, o si el cuerpo se logra adaptar, pues puede seguir haciendo sus actividades normales o sigue haciendo sus deportes de altura que le guste, o en caso que no se adecue, pues tiene que regresar a la altura del nivel del mar, ¿no? Bueno, y esa es la bibliografía. Gracias.